Yo creo que para la red y para las organizaciones que la conformamos, las 75 organizaciones que ahora forman parte de la red, una tarea fundamental es darnos cuenta de la importancia de la esperanza. Si no tenemos esta esperanza y esta utopía, pues creo que nuestro trabajo pues entrará en una mayor crisis. Y darnos cuenta pues de que esta esperanza es fundamental nos ayuda a saber pues de alguna manera dirigirnos con un rumbo en esta crisis tan importante que vivimos, ¿no? Una de las crisis más importantes en derechos humanos en las últimas décadas. Y bueno, pues esta frase nos va mostrando que si estamos aislados disputando un pequeño paraguas o construyendo una isla, pues estos a los que ha aludido Carlos, ¿verdad?, estos aliados fácticos, pues nos quitarán absolutamente todo, ¿no? Creo que eso nos ha quedado claro con las diferentes exposiciones. Por otro lado, o más bien el otro lado de la moneda, de la esperanza, es el horror, ¿no? Me parece que nos hemos ido acostumbrando a este horror cotidiano, ¿no? Pues hace algunos años no nos imaginábamos de pronto a que se dijera que se han destapado 24 fosas con personas asesinadas, ¿verdad? Bueno, pues antes ni siquiera nos hubiéramos escandalizado, antes nos hubiéramos escandalizado por unas pocas decenas de personas desaparecidas, ¿no? Y así sucesivamente. Creo que nos hemos encontrado con un momento de terror, ¿no? Como lo es, por ejemplo, la experiencia de Ostula, ¿no? 32 personas asesinadas en Ostula, en la costa de Michoacán, por defender su tierra, ¿no? El último, un niño de 12 años, Edilberto, asesinado por un convoy militar. Y me acuerdo cuando hicieron esta caravana con Javier Sicilia, pues allí había algunas de estas personas que fueron asesinadas y que levantaron la voz, ¿no? Y bueno, cuentan cómo fue que la Policía Federal, cuando resguardaba a estas personas en una caravana, pues no valió para nada, ¿no? Y así fue que fueron asesinados algunos de estas personas que hoy rememoro, y que hoy digo, pues tenemos que combatir este horror constante que vivimos. Decía un maestro de la universidad que la esperanza es prestada, la recibimos de otro y es para compartirla. Es decir, que de alguna manera los que tenemos esta misión de trabajar por los derechos humanos y de trabajar por cualquier aspecto contrario a la vida, pues de alguna manera estamos agradecidos porque nos llega esta esperanza de algún modo, y que bueno, pues como tal somos deudores de esa esperanza. Y en este sentido quisiera pues rememorar que son muchas de estas comunidades que han defendido su propio patrimonio, su vida, su dignidad, pues las que nos han enseñado también a defendernos, ¿no? Las víctimas ahora, de las víctimas no se hablaba hace algunos años, pues ahora son quienes han aprendido el idioma del derecho y lo han sabido exigir, ¿no? Han sabido exigirle al presidente Peña Nieto como poco antes lo habían hecho otros colectivos. Y bueno, pues tendría que decir que también son las organizaciones las que constantemente con su trabajo pues van mostrando que este otro México es posible, ¿no? Entonces me parece pues que esta esperanza es compartida por muchos colectivos, ¿no? Y que en este sentido en la red estamos
siempre muy agradecidos porque van formándose nuevas redes, nuevos colectivos, como el que ya señalaba Carlos, que de pronto son muy específicos y atienden una problemática muy especial, ¿no? Y bueno, pues vemos constantemente también que hay muchas resistencias pues que no han dejado de implementar los proyectos o los megaproyectos como lo hubieran querido hacer, ¿no? Pues como decimos, desde las reformas estructurales, pero también desde la ley de minas, ¿verdad? Desde el cambio de la propiedad social que se dio en el 94. A pesar de estas situaciones, ha habido una gran resistencia y bueno, pues nos anima constantemente esta resistencia, ¿no? Decía un periódico en estos días: ni un litro de agua del río Cuautla para termoeléctricas, advierten líderes de 27 ejidos de Morelos. Y en ese sentido, pues es constante cómo las comunidades se van uniendo a las organizaciones para establecer diques, ¿verdad?, a este monopolio del poder. Y bueno, aquí está la hermana Lupita, que es directora del Fray Julián, y en ese sentido ellas en Tlaxcala han hecho un trabajo también muy interesante, pues porque hay una amenaza de un gasoducto, ¿verdad?, para esta termoeléctrica que ya señalaba, que va a pasar por Morelos, Puebla y Tlaxcala, que han hecho un trabajo muy interesante con las comunidades, y en ese sentido las mismas comunidades pues van sabiendo de sus propios derechos, no solamente luchan por sus bienes, sino también ya luchan por sus derechos. Y bueno, pues así como Ayotzinapa nos mostró el horror, el contubernio del crimen organizado con el crimen organizado del Estado, nos mostró también la fuerza que tiene el crimen organizado y cómo opera, cuáles son sus estrategias. Nos ha mostrado también el cinismo con el que han contestado las autoridades estatales, ¿no? Del mismo modo, creo que también nos ha enseñado otra parte, y es la capacidad de movilización que han tenido pues muchos sectores, reivindicando sus causas y reivindicando la exigencia del acceso a la justicia y a la verdad, ¿no? Creo que los peritos y el grupo independiente de expertos creo que nos enseñó también otra manera de buscar la justicia y otra manera en que este país puede acceder a los diferentes casos, ¿no? De tal manera que hace unos pocos meses no nos imaginábamos que México pudiera tener a lo mejor como un sistema de justicia como el de Guatemala, que hizo posible que Ríos Montt y el presidente actual, el expresidente más bien, esté ahora en la cárcel, ¿no? Y ahora nos vamos imaginando esas posibilidades. Pues cuando me refiero a los megaproyectos o grandes proyectos de desarrollo, estos que tienen graves impactos en lo ambiental y en lo social, y donde no es posible las políticas públicas, porque no es posible negociar con la vida o con la dignidad, me refiero a la minería extensiva, al fracking, la creación de presas, acueductos, termoeléctricas, gasoductos, proyectos carreteros, turísticos, parques eólicos, los basureros tóxicos que ahora también están de moda, la siembra de soya y maíz transgénico. A eso me refiero, ¿no? También me refiero a la Supervía Poniente, que es un caso que llegó el Vitoria recientemente, y que si bien se construyó, mantenemos la esperanza de que un día los tribunales internacionales le den la razón al Vitoria y se tenga que derruir y se tenga que reparar el daño, ¿no? En casi todos estos sitios hay mujeres y hombres que cuidan, vigilan y se oponen, y esto para mí es un gran motivo de esperanza, ¿no? Que en todos estos sitios hay una resistencia constante por defender la vida, el patrimonio, la dignidad, por defender el derecho al futuro. Ahora, algunos otros puntos que desde la red
hemos estado impulsando ha sido una discusión amplia sobre la consulta, ¿verdad? La consulta a la que tienen derecho los pueblos indígenas y comunidades equiparables, de acuerdo al convenio 169 de la OIT. Y ha habido una reflexión pues bastante amplia, porque si bien es un derecho, pues el Estado se ha apropiado de este derecho y pues nuevamente ha convertido en una simulación, ¿verdad?, estos procesos de consulta. Sin embargo, bueno, pues, algunas organizaciones siguen impulsando de que esta consulta pues de veras se apegue a los principios que la deben regir, ¿verdad?, que sea previa, libre, informada y de buena fe. Y hay una discusión muy amplia de cómo hacerla viable, ¿verdad?, de cómo dejar estos procesos de simulación que son constantes en el Estado mexicano y que son una apropiación de los derechos y convertidos pues en una mercancía. En ese sentido, pues no solamente decimos que no solamente es la consulta, sino también es el consentimiento de las comunidades, ¿no? Y cuando me refiero a comunidades, estoy hablando de las comunidades urbanas, indígenas, campesinas, que se organizan. En este sentido, estas comunidades, algunas de estas comunidades se están preparando, y ya algunas se afirman como comunidades libres de minería o de fracking. Y bueno, hablando de estos principios, ya que las comunidades se ven a sí mismas como libres de minería o de fracking o de otras muchas cosas, ¿verdad?, libres de estos basureros tóxicos, por ejemplo, vemos que hay una mayor utilización de los recursos jurídicos, sabiendo que son solamente parte de una estrategia mucho más amplia, de una estrategia integral. Sabemos pues que los mismos recursos jurídicos están también atrapados y en disputa constantemente por el Estado, y pues en ese sentido la denuncia constante de que no hay una independencia judicial, ¿no?, sino que las resoluciones, las sentencias están muchas veces bajo el arbitrio de jueces que están corrompidos o que tienen conflicto de intereses. En ese sentido denunciábamos a Medina Mora, hoy ministro de la Suprema Corte de Justicia, porque entre sus muchas arbitrariedades tenía el que es socio de grandes firmas económicas, ¿no? Entonces de ahí pues lógicamente van a ser negocios públicos, negocios privados con los recursos públicos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues este aspecto de la lucha jurídica lo vemos que es parte de una lucha mucho más amplia, ¿no? Las comunidades cuentan ya con sentencias que los amparan o suspensiones dictadas por jueces, y lo cual pues esto lo vemos como logros importantes, ¿verdad?, que van pues cimentando las posibilidades de un nuevo derecho, que va haciendo también posible que las comunidades se apropien de los argumentos jurídicos, de las sentencias que se dictan. En ese sentido tenemos un ejemplo muy claro con el pueblo yaqui, ¿no?, que cuenta con resolutivos de la Suprema Corte de Justicia, que ha luchado constantemente. Es un pueblo además que siempre mantiene en su memoria cómo fue forzado a migrar, ¿verdad?, hasta Yucatán, desde Sonora hasta Yucatán, y cómo se fue reconstituyendo como pueblo, y que ahora están en esa lucha, ¿no? Estuvieron en la cárcel casi por un año Mario Luna y Fernando Jiménez, dos voceros de la tribu yaqui, ¿no? Acaban de salir en el mes de septiembre, y lo interesante de este pueblo es cómo sigue luchando, ¿no? Han sido los promotores de unas caravanas nacionales
por el agua y el territorio. Entonces, pues, muy interesante cómo han también movilizado a buena parte de la población. Creo que es un buen ejemplo de estas luchas. Reflexionando sobre dónde está la esperanza, dónde está la vida que corre en las venas de nuestra sociedad, me parece que está en un vínculo profundo que tienen las comunidades con la tierra, ¿no? Un vínculo espiritual, donde hace ver que no son una simple mercancía como pretenden hacerlo ver, pues, los empresarios, ¿no? Que la tierra es una mercancía, o cualquier bien es una mercancía, o los genes, ¿no? Son una mercancía. Por eso los transgénicos de soya o de maíz que pretenden imponerlos, ¿no? Sino que es un vínculo muy profundo donde se cementan sus relaciones, sus valores, su cultura. La tierra y el territorio son espacios donde se recrea la cosmovisión que los une a sus ancestros y es el legado para las generaciones futuras, y esto es fundamental para este proceso, ¿no? Yo creo que de ahí también nos viene cierta fuerza para seguir luchando, ¿no? Por otro lado, como organizaciones, creo que un elemento de mucha esperanza es la constante denuncia que hay ante las consecuencias o efectos de todos estos procesos carentes de perspectiva de sustentabilidad. Por ejemplo, el desplazamiento de comunidades, la pérdida de sus bienes, derrames de sustancias tóxicas, el riesgo de algunas especies animales y vegetales, la destrucción ecológica, la deforestación, la erosión de suelos, la desertificación, la explotación de recursos naturales y la contaminación de agua y aire, y además, pues, de las afectaciones que hemos visto, pues, a la alimentación, afectaciones a la salud, como decía Carlos, ¿no? Por el Tratado Transpacífico, o a la vida misma, al patrimonio de las comunidades. Y en ese sentido, hacer estas denuncias, pues, son parte de un proceso muy interesante de compartir con las comunidades, pues, cuáles son los efectos que están pasando, y eso lleva también a algunas organizaciones a investigar, ¿verdad?, qué ha pasado en torno a estas situaciones. Creo que un elemento de esperanza que veo actualmente en la red, pues, es la discusión y investigación que estamos actualmente sobre las actas, reglamentos y estatutos de las propias comunidades, que puede ser que las ayuden a una mejor defensa, ¿no? Ahorita decía de la tribu Yaqui, pero me parece también importante ver que hay ciertas estrategias de organización que han dado resultados. Una de ellas ha sido la identificación de las empresas y de su modo de trabajar y de relacionarse con las propias comunidades para ser denunciadas, ¿no? Uno de estos ejemplos fue en San Dionisio del Mar, donde se iba a establecer, pues, el mayor parque eólico de toda América Latina, con 132 aerogeneradores, y a través de un proceso, pues, muy interesante de los líderes, de las organizaciones sociales, de las comunidades, fue posible que se diera un retroceso de la iniciativa de Mareñas Renovables a instalar el parque ahí, ¿no? Creo que otro ejemplo, pues, muy interesante es la organización del pueblo de Cherán, ¿no?, de cómo se fue constituyendo con su propio modo de establecer, de organizarse como municipio, como unidad autónoma, y otros muchos éxitos en esta lucha que de alguna manera nos ilustran, ¿verdad?, que es posible
defender la vida, la dignidad, el patrimonio. Recientemente en Krill, Chihuahua, pues ha habido una suspensión para que se realice el aeropuerto, ¿no? Y constantemente hemos encontrado este tipo de éxitos que muchas veces pues son temporales, ¿verdad? Porque tampoco el capital se queda cruzado de brazos, sino también el capital y quienes lo poseen están constantemente creando nuevas estrategias, ¿no? Otros elementos importantes, elementos jurídicos importantes, es compartir los amparos. La red presentó 5 amparos ante la reforma energética en septiembre del año pasado, ¿no? Y creo que a las mismas comunidades pues ha sido interesante cómo las ha protegido y que de alguna manera también es un precedente, ¿no? Para nosotros es importante frenar la injerencia de las instituciones estatales en la organización interna comunitaria. Le hace la Procuraduría Agraria y todos los programas que se desarrollan dentro de las comunidades. También fortalecer el tejido social, ya que los programas sociales generan fracturas, y pues en ese sentido nosotros vemos que el fortalecimiento del tejido social pues es lo que puede dar mayor fortaleza a las resistencias, a la organización. Y bueno, una de las grandes tareas por delante es contribuir a articularnos con otros movimientos, ¿verdad? Como el movimiento magisterial, el obrero, el feminista y otros muchos más, para poder articular el trabajo, las diferentes luchas. Actualmente hay una iniciativa donde no solamente luchemos en contra de una mina concreta, sino podamos luchar en contra de todas las minas. Estamos tratando de ver, hay organizaciones como REMA, redes como REMA, ¿verdad?, que se dedican exclusivamente a eso. También estamos trabajando con Fundar y con otras organizaciones que forman parte de la alianza contra el fracking, ¿no? O lo que ya les señalaba, los gasoductos que están en Tlaxcala, Morelos, Puebla, pero que también en Veracruz, en Chihuahua, Sonora, pues porque vemos que hay un anuncio donde los gasoductos van a incrementar en un 70% durante estos 3 años que queda del sexenio, ¿no? Y eso pues es una amenaza contra las comunidades, porque no se realizan de esta manera, ¿verdad?, de consulta, de consentimiento, y traen graves afectaciones. Por otro lado, me comentaba Melissa antes de iniciar el panel que también se ha comentado cómo hay, bueno, y lo decía Carlos al final, cómo hay algunas propuestas de ley que buscan reprimir las manifestaciones, el derecho a defender los derechos, la libertad de expresión, y bueno, pues ahí una de estas fue la de Puebla, ¿no?, que la ley Bala, que por utilizar estas balas asesinaron a un niño, ¿verdad?, en una de las comunidades cerca de San Martín Texmelucan, y que en ese sentido comentara también sobre los procesos que estamos trabajando en la red. Ahora ha sido muy interesante y esperanzador el poder ir creando un mecanismo civil de protección para personas defensoras. Esto nació porque pues prácticamente a 3 años del mecanismo oficial de protección para personas defensoras y periodistas, vemos que tiene medidas pues realmente incapaces de garantizar la vida, y vemos que siempre hay como una gran resistencia a que se instrumenten las políticas adecuadas para realizar una campaña a favor de la defensa de los derechos, o realizar un estudio más adecuado para ver qué medidas se implementan. Y en la red, bueno, pues estamos trabajando en torno a eso. Vemos que los componentes que conforman
a este mecanismo civil, pues tendría que ser una organización mucho más profunda, mucho mayor, ¿verdad?, para poder adelantarnos ante los acontecimientos. La red está conformada por 5 regiones, entonces, hay esa disposición de cada vez una mayor articulación para responder en los momentos de emergencia, para capacitar cada vez más a las organizaciones que se unen a nosotros o las organizaciones que todavía se encuentran carentes de protocolos, de medidas, etcétera, ¿no? Y bueno, además de esto, también hacer promoción de una agenda que elaboramos las 75 organizaciones, y hace pues este mes, bueno, hace un mes la presentamos en esta agenda política que dijimos: ante la indignación, la construcción colectiva. Construimos 6 ejes que nos parecen muy importantes y que nos parecen que pueden ser el trabajo conjunto a partir de estos ejes, pues que nos puedan ayudar a salir de esta crisis de derechos humanos. Las invito a que puedan ver el texto, está en www.redtdt.org.mx. Ahí están, creo que es un excelente análisis de parte de las 75 organizaciones que queremos compartir con ustedes, pero también a partir de este análisis, que bueno, se va a presentar aquí el próximo viernes. Están invitados. El viernes a las 10:30 de la mañana tendremos un foro con expertos de cada uno de los 6 campos de lucha, que nos expondrán en qué consisten los aportes y también pues dónde estarían los retos para cada uno de los 6 campos de lucha, ¿no? Los 6 campos de lucha que nosotros hemos identificado es el de tierra y territorio, violencia e inseguridad, mujeres y LGBTI, el derecho a defender y contra la represión, contra la criminalización de la protesta social, DESCA y políticas públicas, y movilidad humana, ¿no? Son como los 6 ejes que aglutinan diferentes problemáticas, diferentes temas, pero que están planteados pues como con actores comunes que confluyen en contra pues de las personas que buscan estos derechos. Y bueno, pues están invitadas a venir aquí mismo a las 10:30 el próximo viernes. Y bueno, terminaría diciendo que la esperanza no basta, pero que esta es la que nos empuja a organizarnos, ¿no? Y eso es lo que tenemos como opción ante este modelo económico que, si sigue así, pues traerá más muerte y despojo. Gracias. Asesinado por un convoy militar. Y me acuerdo cuando hicieron esta caravana con Javier Sicilia, pues ahí había algunas de estas personas que fueron asesinadas y que levantaron la voz, ¿no? Y bueno, cuentan cómo fue que la Policía Federal, cuando resguardaba a estas personas en una caravana, pues no valió para nada. Y así fue que fueron asesinados algunos de estas personas que hoy rememoro, y que de alguna manera dirigirnos con un rumbo en esta crisis tan importante que vivimos, ¿no? Una de las crisis más importantes en derechos humanos en las últimas décadas. Y bueno, pues esta frase nos va mostrando que si estamos aislados, disputando un pequeño paraguas o construyendo una isla, pues estos a los que ha aludido Carlos, ¿verdad?, estos aliados fácticos, pues nos quitarán absolutamente todo, ¿no? Creo que eso nos ha quedado claro con las diferentes exposiciones. Por otro lado,
o más bien el otro lado de la moneda, de la esperanza, es el horror, ¿no? Me parece que nos hemos ido acostumbrando a este horror cotidiano, ¿no? Pues hace algunos años no nos imaginábamos de pronto a que se dijera que se han destapado 24 fosas con personas asesinadas, ¿verdad? Yo creo que para la red y para las organizaciones que la conformamos, las 75 organizaciones que ahora forman parte de la red, una tarea fundamental es darnos cuenta de la importancia de la esperanza. Si no tenemos esta esperanza y esta utopía, pues creo que nuestro trabajo pues entrará en una mayor crisis, y darnos cuenta pues de que esta esperanza es fundamental nos ayuda a saber, pues, bueno, pues antes ni siquiera nos hubiéramos escandalizado, antes nos hubiéramos escandalizado por unas pocas decenas de personas desaparecidas, ¿no? Y así sucesivamente. Creo que nos hemos encontrado con un momento de terror, ¿no? Como lo es, por ejemplo, la experiencia de Ostula, ¿no? 32 personas asesinadas en Ostula, en la costa de Michoacán, por defender su tierra, ¿no? El último, un niño de 12 años, Heriberto,